Si te estás preguntando por qué se está hablando tanto de Brave, de ese navegador que es mucho mejor que todos los navegadores de hoy en día, como por ejemplo lo es Google Chrome, Safari y también el mismo Microsoft Edge. ¿Quieres saber por qué lo están recomendando tanto y por qué yo en mi caso también lo recomiendo? Algo que voy a sacar es que Brave, Firefox y también el lenguaje de programación JavaScript tienen el mismo cofundador. Por eso es que ese movimiento de Brave se ha desarrollado tanto y por detrás es tan bueno. Bueno, ya sabiendo eso, vamos a destacar las cosas por las que debemos usar Brave. Lo primero es la AdBlock. La AdBlock son las bloqueadoras de lo que son los anuncios y también rastreadores que es los navegadores te dan o que exigen de ti para poderse usar. Y esto es opcional. Lo que son las, por así decirlo, las publicidades que aparecen en YouTube o en cualquier página web que tú entras, eso es opcional. Y Brave lo bloquea. Por eso es que Brave es mucho más rápido. Por otro lado, algo que cabe sacar es que al Brave, por así decirlo, bloquear los rastreadores y también las publicidades que te ofrecen al poder usar un servicio de navegador, esa reduce el tiempo de respuesta. Al reducir el tiempo de respuesta también reduce el consumo de banda de ancha. El banda de ancho es el internet o también el uso de datos que ésta obtiene. Otra cosa mala es que otros navegadores guardan lo que es tu información a través de internet, tu huella a través de internet, a través de cookies. Eso en Brave no pasa. Al Brave no guardar ningún tipo de información a través de tu rastro de internet, no te pueden publicitar nada. Por eso es que los navegadores, tú que googleas algo, por ejemplo, y ese navegador guarda eso para luego publicitarte más cosas, como por ejemplo lo puede hacer en Facebook, YouTube o cualquier otra cosa. ¿Te has dado cuenta que al googlear cualquier cosa o simplemente buscarlo, no necesariamente tiene que ser en Google, te aparece en otra red social o en otra página web? De ahí es que vienen los rastreadores, los cookies y también la publicidad. Cuando Brave, tus datos pasan a ser de manera anónima. Nadie puede saber lo que has buscado o simplemente en cuáles sitios has estado. Tu navegación a internet pasa a ser algo, por así decirlo, intocable porque se basa a través de un navegador que se llama Tor, uno de los navegadores más seguros del mundo. Al usar Brave como navegador recibimos mucho más beneficios que otro navegador no nos puede ofrecer o ninguno, por así decirlo. Lo primero es que restringimos los anuncios bloqueados. Por otro lado, nos dice el ancho de banda que ha ahorrado y también el tiempo en espera o al acortar lo que son los anuncios también reduce el tiempo de espera y nos ahorra tiempo. Por otro lado, también está el token de Brave. El token de Brave es una criptomoneda que el mismo navegador ha desarrollado para que tú puedas sonarlo, como por ejemplo a youtubers, streamers y también en Steam, plataformas como esas, tú puedes donar esas criptomonedas, que también puedes cambiarlo a lo que es el dinero real. Y si simplemente tú no quieres donar lo que son tus recompensas o tus tokens, porque esto de una manera u otra también puedes cambiarlo por dinero real, puedes guardarlo en tu propia wallet que la misma Brave te ofrece o también mandarlo a otra, porque también puedes comprar criptomonedas, cambiarlas y de un punto a otro llevarlo a dinero real. Bueno, ya sabiendo eso, lo que te ofrece Brave por navegar, por esa privacidad y también las cosas de los tokens, ¿te gustaría descargarlo? Espero que el video les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compartan.